Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Tenemos hoy como invitado, estamos esperando que se conecte, al ingeniero René Ortiz. Él fue ministro de Estado, ex ministro de Energía y Recursos Naturales del Ecuador, ex secretario general de la OPEP, una de las personas que mayor conocimiento tiene en materia energética y petrolera en el país, y será un gusto conversar con él sobre lo que pasa en materia petrolera en el Ecuador y en el mundo en estos tiempos complicados, sobre todo cuando se disparan los precios producto de la guerra con Irán en el estrecho de Hormuz, y que situación que, de lo que he visto hasta el día de ayer, no se ha resuelto, y más bien hay amenazas de bando y bando para seguir escalando las cosas. Los Estados Unidos ha amenazado de que si no llegan a un acuerdo, las cosas se van a poner peor, e Irán también entiendo que contesta diciendo que si vuelven a haber ataques, su respuesta será más allá de la zona, más allá del estrecho de Hormuz, más allá del Golfo Pérsico. Entonces, esperemos que haya un sensato acuerdo y que se pueda establecer una paz consolidada, porque el mundo no puede seguir aguantando semejante problema vinculado a este sector, donde fluye una parte importante de la energía del mundo, tanto en petróleo como en gas. No sé si ya está el invitado conectado, todavía no. Hablando de otros temas, hasta que se conecte el invitado, ya hay un anuncio por parte del gobierno central con respecto a la declaración de alerta amarilla preventiva para 17 provincias con respecto a El Niño. Hoy veía una información que me enviaba una amiga que continuamente manda noticias sobre noticias no solo de Ecuador, sino de la región. Y eran publicaciones de algunos medios de prensa colombianos donde dan por hecho de que el niño fuerte o el superniño tiene una altísima probabilidad de llegar. Con este anuncio el gobierno lo que entiendo que está haciendo es motivando, exaltando, empujando a que los actores pertinentes, incluyendo los GATS provinciales y los GATS cantonales, hagan los esfuerzos, consoliden los esfuerzos para que se puedan hacer las obras preventivas por si acaso esto llega. El momento de cuando llegue no lo tengo claro. Escuchaba esta mañana en Ecoavisa a un experto que hablaba de que posiblemente entre mayo y junio podía entrar. Hablaba con otro experto y me decía que eso es más bien hacia el Pacífico Central, pero hacia Ecuador podría llegar más bien hacia finales del año, noviembre, diciembre, con lo cual coincidiría en su momento ya a partir de diciembre con la llegada del invierno normal, y entonces ahí sí sería pues un problema complicado de sobreproducción o sobregeneración de lluvias muy fuertes que alterarían la producción, que alterarían el tráfico por carreteras y todas las consecuencias que ya los que vivimos el último Niño en los años 90 y pico, porque hubo otro después en los 2000, pero digamos el último fuerte que yo recuerdo fue en el 97, y vale la pena anotar la fecha porque la gente que nos está escuchando, que tiene menos de 35 años, ya estaban vivos, pero no se acuerdan, otros no estaban vivos y no saben lo que fue vivir esa época. Se complicó todo, eran inundaciones de arriba abajo en buenas partes del país, pérdidas económicas terribles para el país, pérdidas económicas para la producción, escasez de alimentos en algunas cosas porque estaban rotas las medias de comunicación o porque los cultivos, digamos, estaban anegados. Entonces esto fue realmente una gran complicación para el país, por lo cual el Ecuador, que es un país que históricamente no tiene una previsión, que históricamente no tiene una planificación y que más bien estamos apagando incendios en el día a día, no hemos sido buenos para anticipar a muchas cosas que están anunciadas. Entonces, si este fenómeno del niño o del superniño llega a venir, ya nos han anunciado que esto podría ser, y aunque no se dé, lo sensato, lo responsable es tomar las medidas pertinentes para no evitar, porque no lo puedes evitar. Si llega, llega. El tema es minimizar las consecuencias dentro de lo posible, haciendo las obras de previsión, limpiando, por ejemplo, canales, dragando dentro de lo posible ciertas cuencas hidrográficas, apuntalando donde se pueda mejores vías y toda una serie de inversiones vinculadas con esta previsión. Ojalá que no llegue, y que si llega, ojalá que nos agarre con buena planificación y con buena infraestructura. No sé si no se conecta el invitado, no sé qué pasa.
Lo otro que iba a mencionar era sobre la situación financiera que pasó después de ese niño. Ahora estamos mucho mejor, en muchas mejores condiciones, porque la banca de esa época era una banca que no estuvo bien regulada, que no estuvo fortalecida. Hoy en día, si esto sucede, va a caer, digamos, sobre un sistema bancario y financiero ecuatoriano con muy buena regulación, con bancos sólidos, con bancos preparados, con bancos establecidos, y que no creo que tengamos problemas como tuvimos en esa época. O sea, no es que no creo, estoy seguro de que no va a haber problemas como en esa época. ¿Habrán efectos económicos al país? Por supuesto, y por eso deseamos que no llegue, y que si llegue, no llegue con la fuerza que se está anticipando, pero en el sector financiero no creo que tengamos los problemas que se tuvieron en ese momento. Me están diciendo que ya se va a conectar, que está atrasado por una reunión y que ya se va a conectar. Entrando en materia de la entrevista con el ex ministro de Estado, con el ex ministro René Ortiz, aquí hay una gran confusión. Ayer me escribía una amiga mía que vivió en Ecuador, de origen francés, que vive hoy en día en Francia, se regresó a Francia, amaba el Ecuador, pero lamentablemente con toda la situación de violencia y inseguridad decidió volverse a su tierra, y me estaba preguntando porque me mandaba a ella justo una nota de prensa de un periódico europeo donde decía que el Ecuador era un caso de estudio porque, siendo un país petrolero, en vez de estar brincando en una pata por el precio alto, estaba no brincando en una pata porque teníamos el problema de los derivados, y es parte de lo que quiero conversar con el ingeniero Ortiz. Y esto es una situación agravada por las circunstancias técnicas, por la no mantenimiento y no repotenciación, a pesar de los miles de millones de dólares que se fueron en agujeros negros de las refinerías del país, especialmente de la refinería de Esmeraldas. Y además, bueno, nunca se construyó la refinería del Pacífico, se gastó otra fortuna en rellenar un lindo terreno en Manabí con un acueducto y con una serie de elementos de infraestructura que costaron mucho dinero al país y que están botados allí porque nunca se avanzó con el proyecto de infraestructura. El otro día un invitado nos ilustraba diciendo que hoy en día en el mundo, para el Ecuador, tal vez mejor negocio es simplemente ya no seguir operando estas refinerías, sino ya cerrar la llave y más bien hacer acuerdos con refinerías cercanas, posiblemente en el Caribe, donde el Ecuador pague por la maquila, pague por el proceso. Le enviamos nuestro petróleo, le pagamos el proceso y nos devuelven ellos ya los derivados, y seguramente de mejor calidad de lo que estamos hoy en día acostumbrados. Sino que esas son decisiones políticas que suenan mal, porque a nadie le gusta decir yo fui el que cerré la refinería A o la refinería B, pero seguir tirando plata en estos agujeros negros, además donde se ve que no hemos logrado erradicar el mal manejo y erradicar sobre todo los elementos de corrupción que se vienen arrastrando durante décadas en el Ecuador. Entonces yo creo que más sano es cortar de raíz el problema y decir, apaguen esta vaina, hagamos un convenio con estas refinerías, acordemos un contrato para tener el mínimo costo posible de proceso y me devuelven mis derivados del propio petróleo mío. Eso es lo que recomendaba ese invitado. No sé pues en qué quedará, pero leí que algo de los equipamientos de Esmeraldas en estos últimos días se habían reactivado, pero hasta hace poco era un porcentaje muy bajo de lo que estaba operando esa refinería, y por eso es que, vuelvo a la historia que me hacía mi amiga francesa, en vez de brincar en una pata, resulta que estamos pagando, más dinero sale que entra, producto del precio alto, porque estamos pagando más derivados más caros. Entonces, esa es parte de la tragedia que el Ecuador hoy en día vive, a pesar de llamarse un país petrolero. Y evidentemente, pues, los costos de importación, los costos internacionales están por las nubes por la situación que hablábamos al inicio del Estrecho de Hormuz, y esto está generando, no en el Ecuador, sino en el mundo entero, una presión adicional inflacionaria, que lamentablemente yo diría que desde la pandemia para acá, lo que estamos golpeando es a toda la clase media del mundo, porque la pandemia subió costos, alteró las cadenas logísticas, subió costos. Vino luego la guerra con Ucrania, que subió costos, porque resulta que Ucrania había sido gran productor de cereales, gran productor de trigo, gran productor de oleaginosas, entonces subieron las materias primas para muchísimos productos, para los aceites, grasas, pan, etcétera. Entonces también subieron los precios.
luego han venido otras situaciones más recientes, como ya ahora lo que vemos de el estrecho de Hormuz, entonces otra presión inflacionaria más mundial por los costos de energía. Entonces toda esta combinación de cosas, a quien ataca más es a la clase media para abajo, donde suben los alimentos, sube el transporte, sube todo. Si sube los alimentos, si sube el transporte, van subiendo todos los elementos en la economía, suben las materias primas, sube la ropa, sube todo. Y a la hora, el más golpeado es digamos, el trabajador, inclusive de países de primer mundo. Yo conozco casos cercanos de España. España, los jóvenes tienen sueldos promedios muy bajos, les han subido los costos de alimentación, los costos de supermercado, los costos de salir a la calle, los costos de las rentas, todo va subiendo y esto genera una presión hacia las generaciones jóvenes que están tratando de levantarse, que no pueden acceder a comprar una casa por estas circunstancias que estamos hablando, que no pueden acceder a una hipoteca porque están con la soga al cuello con tantos gastos. Y yo creo que todo ese ambiente es algo que el mundo debe reconsiderar porque no nos lleva a una economía sana si tenemos la mayor parte de la gente apretada permanentemente, sin capacidad de ahorro, sin capacidad de poder adquirir lo que más quiere alguien. Una pareja joven lo que más quisiera es tener no solamente un vehículo, sino una casa. Es el bien patrimonial, digamos, más preciado por una familia. Y sin embargo, lo cual cada día en muchos países del mundo esa aspiración se va alejando. Otra de las cosas importantes de hablar, ojalá se conecte pronto el exministro Ortiz, es qué va a pasar con los oleoductos, porque hay estos problemas propios de la geografía del Ecuador, donde hay estas zonas vinculadas a la erosión que están alterando la estabilidad de los terrenos por los cuales pasan los oleoductos. Hay inversiones fuertes que tienen que hacerse para replantear estos trazados y no sé finalmente en qué va a quedar, aparte que la producción petrolera ecuatoriana sigue bajando, entonces yo no sé si se justifica tener vivos en estas circunstancias los dos oleoductos o solamente uno, no lo conozco. Esas son parte de las preguntas importantes para hacer hacia el ingeniero Ortiz. Y lo otro importante es sobre la liberalización o no. Yo entiendo que este gobierno, tanto en materia eléctrica como petrolera, ha generado algunas reformas legales donde se incluye un poquito más la participación privada, pero no lo suficiente. Entonces yo me hacía el otro día una pregunta y alguien me contestaba y no tengo la respuesta final clara, porque hablando de los derivados, entiendo que hoy en día podrían actores privados, el que quiera organizarse, importar derivados a su antojo, pero tendrían que tener toda la infraestructura, por ejemplo, de almacenaje que hoy en día la tiene Petroecuador. Entonces, no sé si la parte legal está definida o si está definida que hay hoy en día más bien limitantes de orden logístico que no hacen que sea tan sencillo para liberalizar el mercado de los combustibles y que ya Petroecuador y el Estado se preocupe, digamos, de una parte de eso, pero que los demás actores privados, cooperativas inclusive, gremios inclusive, puedan organizarse y hacer sus propias importaciones de diésel y de combustible sin necesidad de depender de la logística del Estado. Entonces, eso no sé si está totalmente liberalizado, como también en el mercado eléctrico. Sí conozco que hay ciertas reformas que se hicieron a favor pero no lo suficientemente profundas para poder asegurar un mercado eléctrico independiente, privado, que nos aleje de los apagones. En una reunión en la mañana que participé, donde se reactivó la Junta Cívica de Guayaquil, alguien mencionaba que Guayaquil históricamente no tuvo el apoyo de los gobiernos centrales y Guayaquil, en vez de sentarse a llorar, resolvió sus problemas. Entonces, por eso existen instituciones nobles como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que sirvió para compensar la mala atención de salud que no tenía Guayaquil de parte de los gobiernos de turno. Guayaquil en su momento creó la Comisión de Tránsito del Guayas, que luego fue cambiada por la CTE, pero en su momento no digo que era perfecta, pero funcionaba y era independiente. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que tiene una institución noble de gran trayectoria y de mucho voluntariado, los voluntariados vinculados a salud como a Corbol, Asbol, que tienen décadas y décadas de trabajo desinteresado en beneficio del prójimo en la ciudad de Guayaquil. Hay una larga lista de instituciones que han compensado lo que Guayaquil
no recibió en su momento de los gobiernos, y en vez de sentarse a llorar, repito, se sentaron a solucionar sus propios problemas. Y Guayaquil, recordarán ustedes, sobre todo los que no somos tan jóvenes ya, que tuvo su propia empresa eléctrica del Ecuador, la famosa Emelec, por lo cual la gente joven, algunos ni saben que el nombre del equipo de fútbol se desprende de esa empresa que generaba autónomamente e independientemente del resto del país electricidad. Y Guayaquil por muchos años era la envidia del resto del Ecuador porque generaba su propia electricidad y no estaba contaminada de los problemas que había en el resto del país. Eso también se lo tiró abajo y hoy en día Guayaquil se interconectó con todo el resto del país y hemos sido parte de los problemas que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas, a lo largo y ancho del país. Entonces, yo sí creo que hay que replantear algunas cosas. Yo creo que los conceptos de soberanía que se ventilaron en la Constitución de Montecristi son un poco trasnochados para la realidad actual. Una cosa es que el gobierno regule, controle y asegure, y otra cosa es que el gobierno, que ha sido históricamente un mal ejecutor en muchas dimensiones, siga insistiéndose en estos monopolios estatales que no han funcionado porque los resultados están a la vista. No sé si ya tenemos la conexión, no se conecta el invitado. Estamos en esa disyuntiva con el Ecuador. Otra de las cosas que yo veo con respecto a la ciudad es que Guayaquil sigue creciendo en forma desmedida, no hacia Guayaquil como tal, sino que hay lo que se llama el Gran Guayaquil, donde se toca Daule, Durán, San Borondón, Salitre, es una serie de ciudades satélites que están integradas a la realidad física y económica de Guayaquil, y hay que pensar en toda esa estructura regional para ver cómo se planifica en todo sentido, eléctrico, energético, combustibles, agua. Aquí con don Ramón hemos hablado muchísimas veces del problema del agua, del problema de la cuenca del río Daule, del problema de la cuenca del río Guayas. La prefecta Guiñaga, que lamentablemente ya renunció y salió, ella tuvo de las autoridades locales con las que yo tuve el gusto de tener relación, era la que tenía más claro la realidad y la importancia de pararle bola a la problemática de estas cuencas hidrográficas, de pararle bola a lo que sucede aguas arriba, de entender lo que pasa inclusive desde Daule Peripa para abajo, y también de lo que alimenta Daule Peripa, del dragado completo de la cuenca, de las obras complementarias que no son solamente el dragado, de cómo evitar la erosión para que no se siga complicando el tema del dragado, porque una cosa es, si yo no resuelvo el problema de la erosión, yo drago hoy y mañana vuelve a caerme encima más material, drago mañana y me sigue cayendo. Entonces hay que hacer toda una serie de trabajos complementarios que además, y por eso yo insisto que aquí en el Ecuador no solo que no planificamos, sino que nos damos el gusto de hacer estudios y buenos estudios que dan recomendaciones y establecen listas puntuales de acciones a hacer, y luego o no los leemos, o si los leemos no queremos complicarnos la vida y no ejecutamos las recomendaciones de los estudios que nosotros mismos pagamos. Entonces, hay un estudio hidrodinámico de la cuenca que se hizo con contribución de la CAF, del EMAPAC en su momento, me parece que participó la SPOL, pero sobre todo lo ejecutó una prestigiosa empresa neerlandesa, y que estableció toda una línea base de cosas que había que hacer, y prácticamente no se ha hecho nada. Se hizo un pedacito, digamos, del dragado, pero el dragado era solamente uno de los varios elementos alrededor de esto. Entonces, esto es parte de la problemática compleja de la cuenca, ahora vamos a, no sé si podemos adelantar el corte, o todavía no. Ya. Si ya se conectaron o no, todavía no. Bueno, parece que estamos complicados con el invitado y vamos a tener que cambiarlo. Y antes de ir al corte, veía que aquí hay un titular del Universo donde el ministro Reinberg habla de que los delitos comunes han bajado 40%. Me parece excelente noticia. Esperemos que esto no sea dependiente de los toques de queda, porque no queremos que se repitan con frecuencia los toques de queda, sino como por excepción. Por eso se llaman estados de excepción, y que esto sea un tema que se mantenga en el tiempo, porque realmente el tema de la seguridad
Si uno habla de todos los complejos problemas que hay que resolver alrededor del país, el económico, el de infraestructura, el de salud, el de educación, etcétera, o sea, me refiero al de la inseguridad, es uno que tiene que ser resuelto antes que todos los demás, porque complica la vida a todos los demás problemas. Complica la vida a la salud, complica la vida a la producción, complica la vida a la educación, complica la vida a todo. Entonces, esto, yo sé que ya volver a los estados anteriores va a ser imposible, digamos, volver a comer a las cosas 20 años atrás es imposible, pero sí reducirlos a un nivel de tolerancia aceptada o aceptable. No puede ser que los pequeños negocios del Ecuador, especialmente en la costa ecuatoriana, desde la panadería de la esquina hasta la tienda de la esquina, a la peluquería del barrio, tengan que pagar vacunas que encima torpemente se las ponen de tal forma que tienen que cerrar los negocios porque no es imposible de pagar. Y si no lo pagan, está muy claro que los matan o son atacados o tiran explosivos en estos locales. Esto es uno de los temas que más daño hace al país, porque mata al pequeño empresario guayaquileño, mata al pequeño empresario ecuatoriano, destruye su medio honesto de vida. ¿Y a dónde lo lanza? ¿A dónde lo lanza? ¿Qué hace esta persona que tenía la tienda y tiene que cerrar? ¿Qué hace esta familia que dependía de la panadería o dependía de la peluquería? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Inclusive en una época lo que hacía era cerrar todo y buscar la manera de ilegalmente emigrar. Pero eso no es una opción válida y cada vez peor, cada vez más difícil. Entonces tiene que hacerse una vida aquí y por ende es importante resolver el tema. Podemos irnos al corte. Vamos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Tuvimos un contratiempo, lamentablemente no se pudo conectar el ex ministro René Ortiz y gracias a Cristian Romero se ha conectado. Él es abogado, docente universitario, coordinador nacional de estudiantes por las libertades de Colombia. Y gracias por a última hora conectarte, así me salvas la mitad del programa, Cristian, porque tuvimos un contratiempo con el anterior invitado que no se conectó. Y quisiera conversar en estos minutos que nos quedan, que son 20, sobre si ustedes en Colombia, porque aquí en Ecuador ya se está hablando desde hace algunos días o semanas de la declaratoria, ya inclusive hay una declaratoria de alerta amarilla por parte del gobierno nacional en 17 provincias del Ecuador con respecto a los riesgos que impone la llegada inminente del Niño. Yo no sé si en Colombia ustedes también están hablando de esto, si los municipios se están preparando, si hay alguna información en medios de comunicación al respecto de esto. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar acá nuevamente y bueno, atendiendo, te cuento que hoy por hoy acá estamos hablando ya de una alerta que tenemos en razón de este tema energético y de la crisis que tenemos en torno a esto. Lo que se dice hoy es que no estamos preparados para recibir este fenómeno y más pues teniendo los déficits que tenemos en torno también a temas energéticos. Entonces sí es un tema que se está hablando, incluso los mandatarios y también precandidatos presidenciales anuncian esta crisis y mencionan que va a ser algo que esta nefasta gestión que ellos llaman va a dejarles a estas personas cuando entren a gobernar a su nuevo mandato. Entonces, pues es un tema que se está manejando muy, muy a detalle hoy por hoy y se tiene pues ya una situación un poco crítica respecto a este tema. Ustedes en Colombia, a diferencia del Ecuador, entiendo que ustedes tienen una organización política distinta. Tienen evidentemente el gobierno central, tienen los municipios y entiendo que ustedes tienen las corporaciones, no sé si han cambiado de lo último que yo conocí, pero tenían las corporaciones autónomas regionales. ¿Eso sigue existiendo así? ¿Y quién se encarga realmente de ejecutar obras preventivas para evitar inundaciones, por ejemplo? Ok. Bueno, acá nosotros tenemos vía constitucional un ordenamiento fiscal descentralizado.
que permite crear esas organizaciones especiales. Entonces, inicialmente es por departamentos y los departamentos tienen estos entes, básicamente. Estos entes pues son los que derivan estos recursos a los ciertos municipios, pero no solo municipios, también corregimientos. Corregimientos son aquellos que no sean pues constituidos como municipio y reciben estos recursos precisamente de estos entes que mencionas. Eh, Actualmente, eso se supone que debe ser un tema pues para descentralizar el poder, pero hoy por hoy lo que se está evidenciando es que el turno pone sus personas. Entonces, funciona de la misma forma como conocías, es actualmente, se maneja de la misma manera y se entiende que es una forma pues de centralizar no solo el poder territorial, sino evitar que lo que se maneja desde Bogotá, pues que es una parte centralista, pues no se derive a otros lugares. Básicamente la premisa es que los problemas que se tienen en Bogotá no son los mismos que se tienen en los municipios, en el orden territorial. Y por ende, pues se tiene ese tipo de organismos para evitar para que conozcan mejor la realidad de los territorios y puedan hacer una mejor, de manera eficaz los recursos. A lo que te digo es que se tiene este problema hoy también de que estos organismos pueden estar pueden ser muy políticos y muy cuotas políticas, que es realmente lo que termina ocurriendo. En el caso colombiano, estábamos conversando antes de que tú te puedas conectar con respecto a las problemáticas que seguimos manteniendo en la parte eléctrica y petrolera. El Ecuador, lamentablemente, su producción petrolera ha caído por falta de inversión y otras razones más. Su producción eléctrica tiene serios problemas por malas inversiones, por problemas de hidroeléctricas que se construyeron con fallas y además con un centralismo amparado en la constitución que hizo el presidente Correa de Montecristi, donde se declararon pues todos estos sectores como sectores soberanos, como una especie de monopolio, no una especie, con monopolios estatales donde nadie podía entrar. Yo entiendo, y corrígeme si me equivoco, que en Colombia el sector energético y petrolero sí tiene mucho más participación privada, que la ley lo permite, ¿es correcto? Sí, sí, nosotros sí funcionamos como una especie de libre mercado en torno a competencia. Hay bastante participación de privados en este mercado. Básicamente, lo que se realiza en algunos lugares donde se está totalmente el control estatal, lo que se realiza son concesiones que permiten pues también que privados entren al juego, pero concesionados por un público. Pero usualmente, como te decía, manejamos la misma naturaleza. Entonces, por ejemplo, en Antioquia tenemos EPM, que son las empresas públicas de Medellín. Y básicamente lo que realiza es prestar también a otras entidades energía. Entonces sí tenemos como esa participación, te cito este caso porque EPM presta, por ejemplo, energía a otros departamentos como el Chocó, a departamentos aledaños y lo cobramos a tasa de mercado. Entonces sí tenemos como esa participación activa de los privados y básicamente pues nos ha funcionado muy bien. Tampoco es como que un usuario llegue y diga, hey, no me está gustando el servicio energético que tengo y me voy a pasar a otra entidad, pues no funciona de esa forma, también por la complejidad del sistema, ojalá fuese de esa manera, pero sí tenemos pues varios actores participando energéticamente del mercado. Eso se ha visto de una forma muy buena y quienes dicen que es un problema, pues tenemos una crisis también de energía en el sector Caribe. No sé si se han escuchado, pero tenemos unos casos de corrupción gigantescos en esto con energéticas como Electricaribe, que bueno, la extinta Electricaribe que ya no existe. Hoy por hoy esas regiones son las que pagan las tasas más altas de energía y son las que más críticas son del sistema. Pues dicen que está un privado y que como no tiene el sector público el control total de ese ordenamiento energético en el Caribe, que entiéndase Caribe, Barranquilla, Cartagena y bueno, Santa Marta incluso, esos sectores de la costa caribeña, pues les llega muy cara la tarifa. Y si tú haces la correlación de los precios en que tienen en estos lugares y los que tenemos nosotros, por ejemplo, acá, pues sí tienen
unas tarifas bastante altas. Entonces, el sistema de entradas sí permite una libre competencia y una participación activa de privados, pero en algunos lugares, como los permisos los otorga las alcaldías, pues también se tiende a tener estas críticas que se le realizan de que participan activamente políticos dando cuotas o lo que nosotros llamamos acá coimas para participar activamente de este mercado. En otros temas de infraestructura, los temas de puertos, aeropuertos y carreteras, ¿están centralizados o son independientes los departamentos? Disculpa, no te entiendo la pregunta. En los temas de infraestructura, por ejemplo, de carreteras, de puertos, aeropuertos y este tipo de obras de infraestructura y logística, ¿son temas que están centralizados en el gobierno central o que son descentralizados en los departamentos y ciudades? Son descentralizados en los departamentos y ciudades. No te voy a decir que un aeropuerto lo maneja un privado porque no funciona de esa forma, se encarga directamente la alcaldía y funciona como con una especie de concesiones de empresas que participan activamente de estos servicios. Correcto. Pero carreteras básicamente son concesiones que se realizan. Tenemos problemas gigantescos en torno a carreteras, no es un sistema de iniciativa privada, no está lejos de serlo, de que, digamos, se ofertan las mejores opciones y se elige la mejor opción, porque desafortunadamente no es así. Tenemos una plataforma que se llama SECO, donde pues puedes revisar los contratos y participas activamente para obtener la licitación, pero lo que se ha visto es que tenemos pues problemas gigantescos en torno a estos temas de las carreteras. Tenemos escándalos gigantescos como los de Obredets, no sé si lo recuerdas, que nos ha generado pues un tema de corrupción gigantesco en torno a las carreteras y carreteras de muy bajo nivel. Entonces, no sé si conocen el ejemplo de Chile, que Chile tiene pues, por ejemplo, unas carreteras privadas, por así decirlo, en todo Santiago de Chile, y son carreteras que no funcionan tampoco por concesión, o bueno, fue una concesión que se dio a bastante tiempo, pero pues son carreteras básicamente privadas. No tenemos ese caso, son descentralizadas, pero las manejan directamente los ordenamientos territoriales como las alcaldías y los departamentos. Ahora, ¿y la parte de educación pública, quién la administra? ¿Centralizadamente el Ministerio de Educación o también hay colegios públicos que son dependientes de los departamentos y ciudades? La Constitución te dice que tenemos una libertad de cátedra. Esa libertad de cátedra también la maneja a una descentralización de la educación que maneja el Ministerio de Educación. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que un privado puede brindar el servicio de educación o el derecho a educación a cualquier persona. Es decir, puede abrir un colegio, pero para abrir ese colegio pues tiene que pagar unas cuotas muy, muy altas, demasiado altas. El caso es que sí se puede realizar, pero el problema es el contenido. Entonces, para responder tu pregunta en concreto, tenemos una educación supuestamente descentralizada, pues pueden haber universidades privadas, colegios privados, pero los contenidos los plantea el gobierno central. Incluso hoy, hace pocos días, hoy hay un debate precisamente, hoy a las 5:30 hay un debate sobre este tema de educación, porque hace pocos días salió una circular que impedía la participación de homeschool. No sé si conoces qué es, pero bueno, básicamente es educar a sus hijos en la casa y certificarlos por otras entidades privadas, pero hay un debate para poder acabar esto, y también el tema de los colegios religiosos. Entonces, se está atacando directamente la iniciativa privada que participa de la educación colombiana. Entonces, hay varias universidades, hay universidades públicas, universidades privadas, colegios públicos, incluso colegios en concesión, que fue una muy buena iniciativa, pero la parte central del temario lo pone el Ministerio Público, que es lo que nosotros decimos. Entonces realmente no hay libertad de cátedra, porque te están diciendo que debes educar. Básicamente un colegio no puede quitar, no sé, matemáticas de su penso. Y tú dirías, bueno, pero ¿por qué va a quitar matemáticas? Pero digamos que es un colegio especializado netamente en ballet, y es de los mejores colegios en ballet del mundo, y a ellos les gusta enfocar su pensum en que los estudiantes pues sepan ballet, y para eso necesitan restarle a matemáticas. Pues no, es para ponerte un ejemplo, es un ejemplo real, fue también un caso que ocurrió acá, es un ejemplo real que no les permite eso. Entonces la agenda te la pone el gobierno, pero pues se dice que tenemos una educación descentralizada.
Hablando de debates, la última vez que conversamos mencionabas que estaban por darse supuestos debates ahora previos a la última ronda electoral, o a las elecciones, mejor dicho, presidenciales. ¿Finalmente se han dado algunos debates o todavía los candidatos han estado reacios a participar? Candidatos principales, el candidato Cepeda, el candidato Abelardo de las Priella y la candidata Paloma Valencia no han tenido ningún debate juntos. Lo que ocurre es que son candidatos que también están participando para la presidencia, pero no de ninguna forma pueden o tienen una opción real, una opción real de llegar una opción real de llegar a participar, perdón, una opción real de ser presidente. Esos candidatos sí se están reuniendo. Hubo un debate reciente en temas de salud, creo que fue por el canal Caracol, y reunió a candidatos como Santiago Botero, reunió al candidato Claudia López, y bueno, otros candidatos que no figuran, pues las encuestas incluso no ponen ni siquiera porcentajes de ellos, que son los que sí están debatiendo entre ellos, básicamente. Pero los tres principales no han tenido un debate. ¿Y hasta qué época se pueden dar los debates? Porque entiendo que habría ya un bloqueo en el último tramo donde no podría haberlo. Y tú me explicabas la vez pasada que no hay una obligación legal de tenerlo. Sí, no tenemos una obligación legal de tenerlo. Sin embargo, una acción de tutela que se presentó al candidato Cepeda lo obligó a participar en debates, pero todavía no se ha organizado un debate principal. Esta es la última semana que pueden hacer temas políticos, es decir, la otra semana ya no se puede participar activamente de activismo, valga la redundancia, sí, política o campaña electoral, porque la ley lo impide. Ya de cara al otro domingo tenemos las elecciones, entonces los cierres de campaña se están haciendo esta semana. ¿Y han Es decir, publicado, el tema principal está esta semana. han publicado alguna encuesta reciente? La más reciente es la de Polymaker, que pone al candidato Abelardo de las Priella punteando. Por primera vez entonces el candidato Abelardo de las Priella es el primero en las encuestas, después Cepeda, y prácticamente Abelardo de las Priella dobla en porcentaje a la candidata Paloma Valencia. O sea que ella se quedaría en principio afuera. Si la encuesta está bien hecha, quedaría ella afuera. Si la encuesta está bien hecha, quedaría afuera. Lo que se dice es que la encuesta fue la misma que acertó que ganaba Javier Milei en Argentina, acertó también que ganaba Trump en Estados Unidos. Entonces, pues, hoy por hoy tiene gran renombre esta encuesta. Lo que hablábamos contigo la vez pasada también es que hoy las encuestas ya no tienen una tasa de acertabilidad más exacta. Hoy varían mucho. Por ejemplo, la misma encuesta también que decía que las encuestas que dicen que queda Cepeda, por ejemplo, en primera vuelta, fueron unas encuestas hace 20 años también que decían que Uribe no pasaba a segunda vuelta y es el único candidato que ha ganado con más del 50% en la historia de Colombia. Entonces, pues, las encuestas son muy inciertas realmente. Lo que nosotros vemos es el fervor del pueblo, de qué lado está. En las plazas públicas, lo que muestran, lo que participan activamente. Básicamente, pues hoy vemos que Abelardo de las Priella sí está punteando y podría estar punteando. Cepeda está básicamente en su techo y Paloma, por unas declaraciones que ha tenido recientemente, le han restado bastantes puntos. Si quedan estos dos finalistas, ¿hay alguna simulación que indique, que proyecte quién ganaría a los dos? Las simulaciones dicen que Abelardo no le gana a Cepeda en segunda vuelta. Dice que la única que podría ganarle es Paloma Valencia en segunda vuelta. Sin embargo, esta última encuesta que te cito de Polymaker dice que Abelardo gana en todos los escenarios. Entonces, sí, ¿por qué habría una ventaja de tener como finalista a Paloma versus el otro? No comprendo. ¿Por qué sería ella la mejor contrincante? Paloma realmente es de un partido de centro. El Partido Centro Democrático acá en Colombia está muy tachado de ser un partido de ultraderecha, pero realmente, como su nombre lo indica, es un partido de centro. Tú revisas incluso sus estatutos y están más parecidos a partidos de socialdemocracia que partidos de derecha realmente, como tipo Vox en España. Entonces, tener a Abelardo de las Priella en esta campaña ha hecho
que se demuestre el verdadero lugar del Partido Centro Democrático, de la candidatura de Paloma Valencia. Entonces, Abelardo de la Espriella sí se fue a la derecha, Paloma se corrió al centro y pues Iván Cepeda mantiene su lugar siempre, que ha sido en la izquierda radical, que le llamamos nosotros acá, que es una izquierda bastante socialista, bien parecida a Chávez, incluso pues ha demostrado una correlación directa y personal con Chávez. Entonces pues tenemos un extremo de izquierda. No le llamaría un extremo de derecha porque también Abelardo tiene bastantes temas muy sociales de una socialdemocracia que no lo deja pues participar, de decir soy un candidato único de derecha, porque realmente tampoco lo es, pero sí está un poquito más a la derecha que Paloma Valencia. Entonces, como la gente lo ve como un extremo, dice que es la ultra extrema derecha, pues dice, bueno, entonces pues no prefiero votar por un extremo, sino por alguien más de centro. Y algo que hizo Paloma Valencia, que en su momento dijo que fue un golazo, fue incluir a su vicepresidente, que es Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel Oviedo es alguien de centro izquierda y entonces está raspando esos votos del centro. Por eso las personas dicen, recuerden, me permito citar algo, y es que hace poco se realizó una encuesta, no sé si supiste, perdón, un tipo de encuesta, que es decir, nos reunimos varios candidatos de centro, y el que quede, pues una coalición que dice que el que quede va a ser el presidente. Básicamente la que ganó de esta coalición fue Paloma Valencia con 5 millones de votos, y seguido fue Juan Daniel Oviedo, que es de centro izquierda, con 1 millón de votos. Entonces, lo que hicieron fue unirse presidente, vicepresidente, y esto le está raspando muchos votos del centro. Entonces, por eso en todos los escenarios se planteaba, hasta antes de esta encuesta, que Paloma Valencia era la única que podía ganarle a Iván Cepeda en segunda vuelta. Ahora, tu proyección, si llegara a ganar Cepeda en segunda vuelta, ¿es que él sería de una cara más radical que la actual del presidente Petro o parecida? Indudablemente sería una cara más radical que Gustavo Petro, sin duda alguna. ¿Por qué? Los hechos lo muestran, sus alianzas lo muestran. Hace poco, alias Calarcá, uno de los delincuentes más grandes de Colombia, líder de las disidencias de las FARC, de las extintas FARC, dijo, ojalá gane el compañero Cepeda, el camarada Cepeda. Textualmente fue, ojalá gane el camarada Cepeda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos grupos supremamente radicales de guerrillas, que creíamos que ya se habían extinguido por el Tratado de Paz, que hoy por hoy están más fuertes que en los años 90, pues están apoyando esta candidatura de Iván Cepeda. Pero no es la primera vez que Iván Cepeda se relaciona con las FARC. Hace mucho ya tuvimos un escándalo, que fueron los computadores de Raúl Reyes acá en Colombia. Esos computadores se lograron extraer y mostraban también un aprecio directo a Iván Cepeda. Decía que el compañero Iván Cepeda, básicamente el compañero Iván Cepeda, iba a organizar unas marchas a nivel nacional e incluso internacional. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Te lo digo porque son las relaciones que tiene Iván Cepeda con estos grupos radicales de guerrilla. Y como tiene esta relación directa, pues nos damos cuenta que va a tener también una participación de estos grupos. Entonces, acá solo hablamos de diálogos de paz, acá solo hablamos de fraternidad, le llama él, de diálogos directamente con estos grupos al margen de la ley, de conversar con ellos. Entonces, pues nos deja ver un poco el discurso que también mencionaba Chávez. Recordemos que Iván Cepeda también tenía en sus redes sociales mensajes apoyando a Chávez. Decía que Chávez era el nuevo Salvador de América Latina y que qué bueno que lo que estaba realizando con el pueblo venezolano. Entonces, es una postura muy, muy radical que tiene Iván Cepeda. Te confieso, tuve la oportunidad de revisar y estudiar su plan de gobierno, 400 páginas, muy coloridas para mi gusto, pero esas 400 páginas, la propuesta más preocupante es el tema de la reforma agraria. Entonces vemos como volvemos a esta especie de Lenin, que se planteaba toda esta democratización de la tierra, que llama él, que es expropiación vía administrativa básicamente. Pero además de errores que no funcionaron, digamos que ya hay una evidencia histórica que no funcionaron. Básicamente tenemos todos los datos de nuestro lado indicando que nada de eso puede funcionar, pero ellos siguen apuntando a que puede funcionar.
Y ese discurso lamentablemente es el que hoy están comprando bastantes personas. Solo nos quedan 2 minutos y si tú pudieras, digamos, en números decir el antes y el después del presidente Petro, ¿cómo recibió Colombia él cuando entra y cómo entrega a Colombia? ¿Cómo son los números principales de él? Bueno, los números que tengo en la cabeza son en torno a los déficits fiscales. Tenemos una inflación que antes solo era de un dígito. Básicamente no pasábamos el 6%, hoy estamos en 12,3%, con riesgo de equivocarme, es muy cercana a la cifra. Y básicamente lo que nos está golpeando más a los colombianos es el tema de la economía. Tenemos la más preocupante, que es las tasas de inseguridad. Ayer hablaba precisamente también en un espacio del aumento en lo que vamos del año, de un 12% en torno a los homicidios que han ocurrido. Básicamente tenemos la mitad del año, o sea, pues nos estamos acercando siquiera a la mitad del año y ya duplicamos los años anteriores, el año anterior en un 12%. Líderes sociales que dijeron que eran los que más iban a proteger. Entonces, la inseguridad está desbordada. Vea cómo nos tienen también en las crisis diplomáticas, por ejemplo, con el Ecuador, con Estados Unidos, bueno, con varios lugares, con varios países que están viendo muy preocupante la situación en Colombia. Las cifras han aumentado en torno a inseguridad, a economía, a salud y hoy por hoy también el tema educativo, que es una controversia bastante, que ojalá la podamos conversar en otro espacio, pero no sé si sepas, pero el tema del ICETEX también dejó de dar préstamos para que los estudiantes puedan participar de educación superior. Entonces los números están totalmente negativos. Estamos volviendo a los años 90. Nunca habíamos tenido una crisis de esta manera tan conjunta y realmente pues está perjudicando a los colombianos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo por haberte conectado. Así sea un pedido de última hora. Gracias también a ustedes por habernos acompañado el día de hoy y que tengan una buena tarde hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.